Hola, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. ¿Alguna pregunta o duda antes de comenzar? Bueno, estábamos viendo, ya entramos al tema de decoradores. Y vamos a hacer un socket TCP, que es es un protocolo de red. Es el protocolo de red, de hecho, el TCP/IP, ¿no? IP es de Internet Protocol. Entonces, vamos a hacer un ejercicio muy sencillo con esto. Nada más nada más una breve introducción para que tengan la referencia, ¿no? Déjenles comparto aquí la pizarra. Ahí está la pizarra en blanco, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el TCP/IP son las siglas de protocolo de control de transmisión, protocolo de Internet. Entonces, básicamente son protocolos o reglas ya estándares que permiten a nuestros equipos la comunicación mediante redes. Básicamente, digo, por eso es la unión de decir TCP diagonal IP, porque particularmente nos referimos, en este caso, a la red de Internet. O sea, podríamos hablar de TCP sobre otras cosas, pero en términos generales y lo más común y lo que utilizamos es el TCP/IP. Entonces, por eso se manejan de alguna manera siempre como si fueran junto con pegado, ¿no? O sea, los dos, como tal, son dos protocolos diferentes, pero digamos que el IP, bueno, el TCP se encarga de entregar los datos, vamos a ponerlo así. Y el IP se encarga de obtener la dirección a donde estamos enviando esta información. Entonces, digo, estrictamente hablando, son protocolos separados. La práctica, pues realmente es como si fuera uno solo, ¿no? O sea, en realidad no tiene sentido hablar de uno sin el otro, sobre todo del IP, ¿no? O sea, el IP va de la mano forzosamente con TCP. Entonces, habitualmente hablamos de ellos como TCP/IP o modelo TCP/IP. Estos protocolos son, me parece, como siempre ya saben que muchos de los avances tecnológicos que tenemos en gran parte son gracias a los avances militares, ¿no? Todo tiene que ver con, este, pues, pues si lo queremos ver tristemente tiene que ver con la guerra. Pero pues bueno, los avances tecnológicos normalmente van de la mano con los avances que se hacen en la parte militar, ¿no? Entonces, el TCP está desarrollado, fue desarrollado en Estados Unidos, en el Departamento de Defensa, y pues la intención era eso, ¿no? Un protocolo para transferir datos de un dispositivo a otro. Entonces tenemos varias capas. Hay lo que se llama, bueno, es un modelo de capas. De hecho,
También hemos platicado un poco de del punto de vista de ingeniería de software. Este es un protocolo que está implementado en capas. Y la parte más, digamos que la que está más abajo es la de enlace. Es la de enlace de datos. Es la de la parte física, ¿no? Tenemos la capa de red o de internet. La capa de transporte. Y la capa de aplicaciones. Entonces, en la capa de enlace es la parte física. Pensando, por ejemplo, en los cables Ethernet, ¿no? Que es la parte cableada o la red inalámbrica. Las tarjetas de interfaz de red, todo lo que tiene que ver con la parte física. La capa de Internet o la capa de red es justamente el movimiento de los paquetes de información a través de la capa de enlace. Y la capa de transporte nos proporciona digamos que se hace no quiero decir enlace, pero la conexión entre ambos dispositivos, entre dos dispositivos. Entonces se dividen todos los datos los mandamos en paquetes. Si recuerdan, en su clase de secuenciadores, vimos el protocolo serial, que es la WART, ¿no? El protocolo de comunicación serial, en este caso asincrónica, no estamos supeditados a una señal de reloj. Y pues físicamente, digamos que ahí la capa física, pues es la implementación del hardware que nos permite generar tener este enlace o este protocolo de comunicación, ¿no? Entonces tenemos nuestra capa de enlace, nuestra capa física y la capa de transporte sería la manera en que se estructuran los paquetes de datos, ¿no? Entonces, si recuerdan, los paquetes de datos es un protocolo serial, tipo serial, en la que teníamos un paquete de datos definido con ciertos bits que nos dan algún significado que tenemos que interpretar del otro lado, de transmisor a receptor. Entonces, en el paquete de datos, aparte de la información, se agregan bits de control. Y finalmente, pues tenemos la capa de aplicaciones, que son la que hace el uso de los datos que estamos enviando, ¿no? Entonces, las aplicaciones pues, son las que requieren justamente la comunicación de red y que están soportadas por todo el TCP/IP. Entonces, bueno, la parte de la IP, pues es la parte del protocolo IP, pues es la parte en la que asignamos la dirección IP, ¿no? La dirección IP sabemos que son 4 números separados por puntos, ¿no? Supongo que están familiarizados con eso, ya lo habrán visto más de una vez pues en alguna otra cosa que tenga que ver con internet, ¿no? Y de ahí ya viene toda la parte de que si la dirección IP es estática, que si es estática o dinámica, cuando estamos hablando de una red interna, ¿no? Por eso, cuando estamos una red interna, es decir, que no es una intranet que no está al exterior, no está comunicado al exterior, una red local como la de la casa, ¿no? O un edificio. Y el router comúnmente asigna direcciones de este tipo. Hay variantes, pero casi siempre son de este tipo. Siempre asignan 192.168.0.1. Entonces podemos convivir en casa hasta cierta cantidad de dispositivos conectados a los cuales se les puede asignar una dirección de esta naturaleza. Obviamente no puedo salir al exterior, ¿no? Con una dirección como esta, porque habrá muchas otras redes locales que tengan estas mismas direcciones. Entonces, cuando ya estoy, mi IP es un sitio, por ejemplo, para un servicio de hosting, ¿no? Que el servidor tiene una IP fija.
y tiene una IP determinada que no puede repetirse, obviamente, si no tenemos problemas ahí de repetición de direcciones. Pero bueno, esas son las generalidades de lo que vamos a hablar ahorita. Entonces, nosotros podemos saber, por ejemplo, la dirección IP, lo vimos en el ejemplo de cuando hicimos el servidor, que vimos que utilizamos una muy particular, que es la localhost. La localhost tiene una dirección ya por estándar, por default de 127.0.0.1. Cuando nosotros buscamos en los dispositivos, por ejemplo, cuando queremos revisar nuestra IP de la red local, por ejemplo, en Windows, pues tecleamos ipconfig, ¿no? Y nos dan los datos de la red y nos dice nuestra dirección IP local, ¿no? Cuando salimos a Internet, tenemos otra IP que normalmente son dinámicas. No tenemos IPs fijas. Están cambiando constantemente. Entonces, de hecho, los proveedores de servicios de Internet también te ofrecen, ¿no? Te ofrecen tener IPs estáticas si quieres dar algún otro tipo de servicio, particularmente, ¿no? Con tu servicio de Internet. Pero bueno, ese ya es otro boleto. El caso es que a grandes rasgos eso es de lo que habla el TCP/IP. Entonces, la programación de redes, normalmente, por algo muy común eh, con lo que se trabaja es con la construcción de sockets. Abro ya ahí está. Bueno, aquí ya debe estar el Spider abierto, ¿no? Entonces, el socket TCP es básicamente pues digo, es un concepto abstracto, ¿no? Es como si pensáramos en un socket como de conexión física, pero en software, pues es nada más como para hacer la analogía, ¿no? Es simplemente el proceso o el script que nos va a hacer permitir intercambiar cualquier flujo de datos, ¿no? Y en este caso, nuestro socket, ¿no? Que va a ser nuestro punto final de la comunicación entre dos programas que tengamos corriendo, por ejemplo, ¿no? Desde el cliente y el servidor, y se establece un socket entre los dos, que básicamente pues es vincularlos, ¿no? A través de la red. En ese sentido va lo que es el socket, ¿no? Hacemos esta conexión a través de la red bajo el protocolo, pues en este caso el TCP. Entonces vamos a hacer un TCP, un socket TCP, donde el método send, de hecho digo, no hay mucho, también ya tenemos bastante la chamba ahorrada porque ya tenemos implementado en Python la biblioteca, justamente el módulo socket. Y tenemos el método socket de envío. Toma una cadena de entrada, de bytes de entrada, y los manda al socket receptor, ¿no? Al otro lado, ¿no? Que se encuentra al otro lado de la conexión. Entonces vamos a tener
vamos a crear pues vamos a llamarlo un shell, ¿no? O un prompt interactivo que espera la conexión. Vamos a ponerlo aquí también. Espera la conexión de un cliente y le manda una respuesta. Pues para esto vamos a importar socket. Y vamos a hacer un método para la respuesta al cliente. Ok. Entonces, la respuesta a nuestro cliente. Este código, pues es el del servidor, ¿no? Vamos a enviar, vamos a usar esta que se llama, esa función que se llama bytes, que nos prepara básicamente lo que vamos a poner en respuesta y le da formato. El formato es este formato de texto, el UTF-8. Y cerramos el cliente. Entonces, en el servidor, aquí vamos a utilizar vamos a crear el socket, el objeto socket. Entonces, lo vamos a llamar servidor, ¿no? A nuestro objeto de tipo socket. Parámetros, exactamente qué hacen, ahorita se los checo porque no me acuerdo bien. Y vamos a utilizar un método que se llama bind. Y vean lo que vamos a poner. Localhost, ¿no? Porque va a estar montado en nuestra propia computadora. No está en otro lugar remoto. Y me parece que... esto va en tupla, perdón. Me faltó aquí otro paréntesis. Me parece que ese es el número de puerto, pero ahorita se los confirmo también. Entonces, una vez que hacemos esta configuración, que vieron, pues digo, realmente es algo bastante rápido, tenemos el método que va a encargar de hacer la respuesta al cliente una vez que se establezca la conexión y nos vamos a poner en modo escucha. Vamos a meter esto dentro de una cláusula try. Por cualquier cosa. Y ahorita van a ver cómo utilizamos el finally, porque algo que tenemos que hacer es asegurarnos de que se cierre
el servidor. Y dejamos un loop ahí infinito, ¿no? Entonces, el método de accept, que cuando se acepta la conexión, se llama el accept, método accept, nos va a arrojar, ¿no? Obviamente una vez que se establezca la conexión, el cliente y la dirección. Y le mandamos una respuesta al cliente. De hecho, aquí no me puede escribe algo, no escribe una respuesta. Y dentro de la cláusula finally, lo que voy a hacer es, pase lo que pase, voy a cerrar el servidor. Ah, lo puse en inglés. Servidor. El servidor se tiene que cerrar. Y también lo puse en inglés. Ok, entonces a ver, les doy chance para que lo terminen de copiar y lo revisen. Profe, ¿Qué pasó? yo no entendí la línea 25, profe. ¿Qué son esos dos argumentos? El AF y el stream. Ah, sí, es lo que iba a checar porque no me acuerdo bien. O sea, seguramente este es para decir que es que es bajo el protocolo de internet, ¿no? De IP. Y el otro sock stream, no me acuerdo exactamente qué funciona, es lo que estaba checando. Ah, va, entonces me espero ahorita. Sí. Gracias. Ah, ya. Esto es porque para indicar que es dentro de las direcciones de IP versión 4, porque ya hay versión 4 y versión 6. Y este es para decir que es justamente que es TCP, bajo el TCP, y ese sí es el puerto. De hecho, es arbitrario, esto podría decir cualquier otra cosa, ¿no? Pero ese también, ese es el número de puerto. A través de ese puerto vamos a establecer la conexión. Va, profe. Gracias. Sí.
¿Listo? Bien, si alguien no ha terminado, para que me diga, porque para esto vamos a escribir ahora en otro script el cliente. Me falta muy poco, profe. Ok. Bien, entonces vamos a poner, por otra parte, otro script que va a ser el del cliente. Entonces, la función esta de responder, la de respuesta, le estamos mandando como parámetro un objeto socket, ¿no? Aquí construimos el socket del servidor, le ponemos en modo escucha en el puerto 2401 y entonces la aplicación cliente o nuestro cliente se tiene que conectar también en ese puerto. Vamos a crear otro socket. Con las mismas características, obviamente, ¿va? El cliente se va a conectar al localhost, al puerto 2401. Y vamos a hacer un print de lo que recibimos, ¿no? Y aquí, fíjense, lo que voy a usar es esta función, bueno, este método del recv, vamos a ponerle 1024.
De ahí ya cerramos el cliente. Esa función de recv es el tamaño del buffer. Entonces, si la conexión, o sea, si la función regresa un byte vacío, entonces el cliente se va a cerrar y se termina el loop. Ese es un tamaño de buffer, pues. Entonces, ahorita para usar las aplicaciones, ya que terminen de copiar, iniciar el servidor, una terminal, abrir otra terminal y ejecutar el cliente, introducir algún valor, que es en la ventana del servidor, escribir algo y presionar Enter. Y el cliente va a recibir lo que escribimos e imprimir en consola. Eso es lo que va a pasar. Y se va a salir. Entonces, si volvemos a correr el cliente, el servidor va a solicitar escribir algo otra vez, ¿no? Un segundo valor. Así es como debe funcionar. Entonces les doy ahorita minutos para que lo prueben. Me voy a levantar un minuto de la computadora y ahorita regreso, ¿eh? Digo, por si me hablan y no contesto, me dejan en el chat. Pero ahorita no debería haber problema, deberían funcionar los programas. Y yo ahorita regreso.
Listo. ¿Ya todos corrieron? ¿Hubo algún problema? Ok, entonces pues ya asumo que ya todo el mundo lo corrió. Sí, ¿Listo? sí corrió, profe, pero no me hizo el paso 4. ¿Cómo? Ajá, o sea, y en dos terminales distintas, corrí Ujú. el de servidor y en otra terminal el de cliente. Y en el de cliente sí me pidió que le metiera algo, pero ya no pasó de ahí. ¿Pero volviste a correr el cliente? O sea, porque tú No, tierra. Tienes que volver a correr. no, de hecho ya no me sale el de base y nada. Se queda así como como esperando, no sé. Mm, a ver, no estoy entendiendo. ¿Puedes compartir? Voy, profe, permítame tanto. Ajá, y si vuelves a correr el cliente, ¿qué pasa? Ya lo imprimí acá, perdón, le estaba hablando, pero no había prendido el micrófono. Pero se tardó mucho en hacerlo, en que apareciera acá el hola que escribí. Ajá, pero si vuelves a correr el cliente, ¿qué pasa? Pues no me deja hacer nada en la terminal, profe. Aquí está el cliente. Ahí está. Ah, sí, aparece que escribo algo. Sí, es que ahorita lo corrí, pero se tardó muchísimo en hacerlo. No sé por qué. Ah, Pero entonces ya, todo bien, profe. ok. Bueno, ese era justamente lo que tenía que suceder, ¿no? Ahorita, como lo Sí, vimos ahorita. Va. Ok, va, profe, gracias. sí. Muy bien. Entonces, bueno, en nuestro código tenemos pues dos secciones, ¿no? La que responde, la función, la que le pusimos función respuesta, que envía datos pues al objeto socket. Y el resto del script pues, es el encargado de crear el objeto socket como tal. Entonces, ahora le vamos a agregar decoradores. Vamos a agregarle decoradores para personalizar el comportamiento del socket sin tener que extender o modificar el socket tal cual, ¿no? El objeto socket. Entonces, vamos a hacer un decorador de tipo, vamos a llamarle lo que sería un logging, ¿no? O un como, mm, ¿cómo se podría poner en español? Logging es un, pues como creador del log, ¿no? Como de bitácora. A ver, déjenme, vamos a ponerlo vamos a poner nuestra clase decoradora. Les comparto pantalla. Entonces, vamos a poner esta clase en el servidor, va en la servidor.
O sea, este objeto, bueno, los objetos de esta clase van a mostrar, van a poner van a poner datos de salida antes en la consola del servidor, antes de enviarlo al cliente. O sea, por eso es como un login, como un logueador, o sea, como para crear un log, ¿no? O bitácora. Entonces, nuestra clase va a funcionar justamente de esta forma, ¿no? Decorando. Va a recibir un objeto de tipo socket como entrada y lo vamos a crear como atributo de la clase. Entonces, en su método de enviar, vamos a llamarle igual send. Los datos que va a recibir de parámetros. Vamos a agregarle un print. Y vamos a indicar lo que estamos haciendo, enviando el dato, ¿no? Va a estar acomodado en esta posición, lo que pusimos como data, ahí en el de parámetro de argumento de entrada del método. Enviando lo que sea de data a quien sea el socket. Entonces, para eso vamos a usar los siguientes, para eso vamos a utilizar un atributo de socket. Bueno, más bien un método para obtener el atributo. Entonces, dentro de format, obviamente, el primero que va ahí es el argumento de entrada de que le pusimos data. Y el que sigue, vamos a obtenerlo con el método getPeerName. Y lo que vamos a tomar de ahí, si quieren lo pueden correr aparte y poner imprimir para ver qué es lo que nos da, pero vamos a imprimir nada más la primera, digo, no me acuerdo la estructura completa, pero vamos a tomar el primer argumento que tiene, pues nos devuelve varios elementos, entonces el subíndice 0. Y creo que... Entonces hacemos ese print para estar indicando, ¿no? En pantalla lo que está sucediendo. Y lo que sí falta, pues, es en efecto hacer el envío, ¿no? Y el método de cerrar. Ok, entonces esta clase lo que hace es decorar al objeto socket y y tenemos el método send y close, que es la interfaz, perdón, con los clientes, con los sockets cliente. Entonces, de nuestro código original, lo único que hay que hacer para utilizarlo es que aquí, en la definición, en la función respuesta, vamos a agregarlo. No es cierto, no, perdón, aquí no. Cuando utilicemos la función, en la llamada a la función. En la de respuesta, aquí. Entonces, aquí, si lo piensan de esa manera, estamos decorando el socket, ¿no? El objeto socket que se llama cliente, en este caso, en esa instancia.
le estamos dando esta decoración. Y la decoración es simplemente el hacer esta impresión de datos, ¿no? Esta impresión de log. Entonces, pues a ver, pruébenlo. Terminen de copiarlo y pruébenlo. ¿Todo bien? ¿Ya lo probaron? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que arroja el peer name? ¿Qué le sale ahí el mensaje? Que se están viendo el mensaje y aparece una dirección. ¿Pero qué dirección sale? Ah, Es la del localhost, ¿no? Sí, ¿no? sí, Muy bien. Sí, pues estamos en la misma computadora. Entonces, nuestra clase decoradora, ¿no? Está adornando, ¿no? Pues por eso lo de decorador está agregándole, haciendo, o lo que comentamos, ¿no? Manera de wrap o de envoltura al objeto socket. Tiene la interfaz de send y de close, como el socket cliente. Y digo, un mejor decorador sería implementar y personalizar incluso todos los métodos de la clase socket, ¿no? De los objetos socket. Pero pues bueno, ahorita para el ejemplo, pues así, para entender de qué se trata, pues así, con eso es suficiente, ¿no? Y digo, por ejemplo, ¿por qué? Bueno, más bien, cuando el método send es invocado en el objeto, hace el log de la salida, ¿no? O hace el registro de la minuta de la bitácora en la pantalla antes de mandar de enviar el dato como lo hace el socket original, ¿no?
Es sencillo, no puede ver, es algo simple. Podríamos simplemente haber extendido la clase socket y sobreescribir el método send, llamar a la función super, ¿no? Del envío, después de haber hecho lo de la parte del log. La intención o el por qué o el para qué hacer esto es otra vez, ¿no? Depende mucho de lo que querramos hacer. O sea, el punto es saber que tenemos esta funcionalidad, ¿no? Entonces, al decir, bueno, ¿qué hago? ¿Herencia o decoradores, ¿no? Entonces, la intención de usar decoradores es cuando necesitamos modificar de manera dinámica el objeto de acuerdo a alguna situación, alguna condición. Entonces, podría ser que solo quisiéramos habilitar el decorador cuando el servidor está en algún modo, ¿no? En el modo depuración, por ejemplo, que necesitamos que lance mensajes. Esa es una manera, ¿no? O el por qué a veces preferiríamos usar decoradores en vez de herencia. También el decorador es preferible en el caso de que se nos ocurriera la mala idea de querer hacer herencia múltiple. En vez de eso, podríamos tener decoradores, ¿no? Los decoradores nos van a dar múltiples comportamientos opcionales, ¿no? Entonces podríamos tener otra clase decoradora que haga alguna otra cosa en su método send, ¿no? Pues dependiendo de lo que quisieran, y ahí ya sería como más o menos un equivalente a la herencia múltiple. Entonces, a ver, por ejemplo, ahorita vamos a seguir. Vamos a hacer otro decorador. Y ahora lo que hace es una compresión de datos usando un formato de conversión que es el gzip. Entonces, cada que se llama a send, se hace esta compresión, ¿no? Digo, también ya tenemos el formato del gzip, ya tenemos la biblioteca para eso. Entonces, también todas las tripas del proceso de compresión no tenemos que preocuparnos ahorita. Entonces, lo que va a hacer ahorita es esta versión, este método send, lo que hace es comprimir los datos de llegada antes el de enviarlos al cliente. Esto sí lo voy a poner aquí abajo. Para esto importamos gzip. Ahí. Y otro módulo que necesitamos que se llama IO. Y de ahí vamos a importar bytes. Y vamos a hacer perdón, una clase que es un socket que hace la compresión a manera de decorador. Entonces, igual vamos a tener nuestro inicializador. Vamos a hacer el método de envío, el send. Y vamos a crear lo que sería un a ver, espera un momento, porque esto no me acuerdo qué es.
El de bytes, entrada y o, no entrada, salida, es para... Son métodos para manipular cadenas y bytes en la memoria. Entonces, ya, claro, sí. Entonces lo que vamos a hacer aquí es un tipo buffer. Pues ahí está, de hecho, ahí apareció la descripción, ¿se observan? ¿No? Es un, es para utilizar como un buffer de memoria, ¿no? Recordemos que un buffer es como un almacenamiento, es un espacio temporal de almacenamiento, ¿no? Es como es la intención cuando nos referimos a un buffer, es un espacio que destinamos, un espacio de memoria que destinamos para almacenamiento temporal. Normalmente se acostumbran mucho los buffers, igual, otra vez haciendo alusión a la clase de secuenciadores, recordarán que el protocolo serial había dentro del protocolo serial implementado en la MSP, hay un buffer de entrada y un buffer de salida, ¿no? Un buffer de transmisión y un buffer de recepción de un byte. Entonces, es un espacio reservado con alguna función en particular, casi siempre está relacionada con la recepción de datos, ¿no? Entonces, cuando recibimos en un streaming de video, por ejemplo, YouTube, se crea un buffer temporal en el que está descargando pedazos del video, ¿no? Cuando hacemos una conexión serial también, hay un buffer de recepción, hay un buffer de transmisión donde cargamos lo que vamos a enviar. El hardware ya especializado o diseñado para implementar el protocolo se encarga, ya sabe que si hay algo ahí lo tiene que enviar mediante el protocolo, en este caso de la MSP en el WART. Tenemos del otro lado un buffer de recepción, que es donde estamos almacenando lo que nos llega, ¿no? Entonces, básicamente, eso es un buffer, ¿no? Un espacio de almacenamiento temporal para algo en particular que estemos haciendo. Entonces, el archivo que vamos a hacer, nuestro archivo zip, vamos a poner así, vamos a utilizar el módulo del gzip. Va a crear un archivo de tipo gzip y este es el parámetro que se requiere para crear pues este espacio, ¿no? Entonces aquí vamos a utilizar el objeto de bytes IO, ¿no? El buffer y en modo de escritura. Entonces en el archivo zip vamos a escribir los datos que tenemos como argumento de entrada. Ya que se lo escribimos, lo cerramos. Y ahora sí, hacemos lo propio del envío. Entonces, aquí vamos a obtener lo almacenado en el buffer, ¿no? O sea, necesitamos esto necesitamos este objeto buff de bytes IO porque estamos haciendo una transmisión en el buffer, perdón. Estamos haciendo una transmisión en un socket, ¿no? TCP. Entonces, este objeto, por eso si se fijan, el parámetro, el argumento file, es como file object, ¿no? O sea, vamos a trabajar sobre buffer. ¿Ok? Es como, digamos, como que podemos entender lo que estamos viendo aquí, ¿no? Está medio enredada el script. Y para cerrar, ¿no?
Entonces, esta versión de send o de envío hace la compresión de los datos antes de enviarlos al cliente. Entonces, bueno, ahorita podríamos hacer el cliente que lo extraiga, ¿no? Pero más que nada, más que eso, digo, ahorita ya vieron algo muy básico de sockets y vieron cómo podemos conectar un cliente y un servidor. O sea, tal cual eso que hicimos es una aplicación cliente-servidor. Tenemos la aplicación cliente y la aplicación servidor, ¿no? Eso es así como lo básico de la arquitectura cliente-servidor. Entonces, aquí nada más lo que quería ilustrar, digo, ahorita ya no haríamos el cliente que haga la descompresión, ¿no? Pero, digamos que o sea, lo que voy a poner ahorita tampoco es algo que esté completo, pero para ilustrar la idea de cómo utilizar los decoradores, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos, o bueno, a ver, lo voy a poner, vamos a ponerlo aquí arriba. Es más, yo creo que, pues bueno, vamos a dejar esto como un solo script ya en el servidor. Ahora que lo pienso, ¿por qué no? Entonces tenemos, vean cómo quedó la estructura, ¿no? Tenemos las importaciones, la clase, el gzip socket, la de log socket, y aquí, por ejemplo, obtenemos el cliente y la dirección, y supongamos, esto es hipotético, ¿no? O sea, les digo, no está completo, ¿no? No es como para que no sienta que salió de la manga. Pero, por ejemplo, si tuviéramos, una variable por acá que se llamara modo log, por ejemplo, ¿no? Estuviéramos el modo, o lo que les decía ahorita, ¿no? Vamos a activar, imagínense que hay más líneas de código y en algunas de esas pusimos nuestro servidor en modo de depuración, ¿no? En modo log, vamos a poner así. Entonces, estamos revisando, ¿no? De hecho, esto lo va a dejar comentado, porque pues no existe. Entonces, a nuestro cliente, vamos a cambiarle, vamos a crear vamos a hacer un cliente de tipo socket, ¿no? Y si cliente punto, y obtenemos, usamos la de get peer name, in lista de compresión, ¿no? Compresión de host, supongamos otra variable ahí que me estoy inventando, suponiendo que hay más líneas de código. Entonces creamos un cliente del tipo gzip socket. Y entonces aquí, digo ahí para que vayan tomando sus ¿cómo se llama? Hagan sus notas, ¿no? Correspondientes. Dependiendo de lo que obtengamos, creamos uno u otro tipo. ¿Está clara la idea? O sea, según, obviamente, con más líneas de código y con hacer, pero ya tenemos opciones de decorar de manera diferente. Tenemos clases decoradoras que nos permiten añadirle comportamientos y estamos, o sea, que es algo que queremos hacer de manera dinámica, o sea, que no siempre se van a comportar así, y estamos evadiendo la herencia múltiple.
Bueno, ahí me manda... Bueno, para que no me esté marcando el error, no lo voy a poner por acá. Bueno, así se lo voy a comentar. Entonces, de esta manera, obviamente no está completo, ¿no? Es básicamente la idea. Entonces, estamos ilustrando la lógica que seguiríamos para mezclar decoradores. Entonces, hacemos este wrap o esta envoltura con nuestra clase decoradora de Lock Socket o de GZip Socket según las necesidades que tengamos en ese script que estamos desarrollando. ¿Alguna duda aquí? ¿Todo bien? Bueno, entonces los patrones de decoración o estos decoradores, ¿no? Son, o sea, este es un ejemplo de patrones de diseño en general. O sea, dentro de los patrones de diseño tenemos los patrones decoradores, ¿no? El uso de decoradores. Hay más cosas, de hecho, hay un montón de patrones de diseño. Entonces, digo, son bastante útiles en Python, hay más opciones. Una opción, creo que lo mencionamos en algún momento, digo, no hicimos algo así como tal, pero en algún momento lo platicamos, es el que se le llama el monkey patching, o como parche, pues está raro, ¿no? Como parche mono, algo así. El monkey patching es una técnica para añadir, modificar o eliminar el comportamiento original, ¿no? O el default de una sección de código en tiempo de ejecución, sin cambiar el código original. Entonces, esto se hace en tiempo de ejecución sin que se modifique el comportamiento original en el código. Entonces, es una técnica, digo, no andamos mucho en eso. Digo, estaría padre verlo, digo, en realidad no, tampoco es nada de otro mundo, pero pues no es tanto creo que hay cosas más, tenemos más cosas que ver. Me gustaría dejarlo al final, en dado caso, a ver si nos da tiempo. Pero para que sepan que existe, ¿no? El monkey patching tiene un efecto similar a los decoradores, ¿no? Y bueno, el uso de patrones,
Digo eso para que lo sepan, ¿no? Para que lo tengan presente. Pero es muy común usar patrones en funciones, patrones de diseño en el decorador en funciones. Entonces, como ya también lo hemos comentado, las funciones per se son objetos también, ¿no? De hecho, se pueden mandar como argumentos las funciones, ¿no? También a otras funciones. Entonces, este valor, este ejemplo del el de los logs, vamos a hacer otra versión en la que en vez de que solamente se envíe llamadas a los sockets, también se hagan llamadas a ciertos métodos o funciones. Nada más que, estoy viendo que ya se nos va a acabar la clase, entonces me voy a quedar a medias. Ok. Pues bueno, sí, mejor lo continuamos mañana. Entonces, va a ser una función. Vamos a hacer una función que acepta una función. La función define de manera interna a una nueva función. Eso es lo que es la parte interesante, que va a ser nuestra función como wrapper o que envuelve, pues la que envuelve. Y hace unos cálculos extras antes de llamar a la función original. Entonces, esta nueva función que se regresa, ¿no? Obtenida de la nueva definición que hacemos, reemplaza a la función original. Esto a través haciendo decoraciones, pues, ¿no? Pero ya, mejor ahorita lo dejamos para mañana. ¿Alguna otra pregunta o algo antes de irnos? De mi parte no, profe. Muy bien. Entonces, nos vemos mañana. Buenas mañana, profe, gracias. Mañana. Mañana, bonita tarde. Ya no.